Buenos días. No sé si podéis avisar que veo gente que está fuera. Vamos a empezar ya. Oye, una cuestión. Bueno, primero buenos días. Espero que hayáis descansado. Saludo a los que estáis aquí presentes y a los que nos seguís online, por supuesto. Por cuestión de... ya no hay protocolo. Que me perdonen los de protocolo. Quiero decir que, por favor, si queréis pasar, para que estemos un poco lo que queráis, pero quiero decir que si queréis poneros más adelante y tal, perfecto, no hay ningún problema hoy. Bueno, vamos a iniciar la segunda jornada con la mesa, que para mí es especialmente querida por motivos, ahora le comentaba a Marcos mi relación y mi vinculación con el deporte desde hace muchos años, y para mí es una mesa muy querida con personas, además, a las que le tengo un especial aprecio y un especial cariño, alguno de ellos pues incluso con relaciones de facultad de hace muchísimos años y con unos lazos de amistad, sobre todo le tenía a su padre, a Ramón, que lo sabe, pero vamos, un cariño especial. Bueno, sin más le doy la palabra a la moderadora, a Alba, para que los presente, y luego os recuerdo que tendremos una pausa café cuando acabe este módulo, este panel. Pues como siempre en la puerta, como ayer en la puerta 9, nos tomaremos un cafecito, bajando a la cafetería, y acabaremos con la conferencia de Carles sobre las últimas novedades, o lo que él nos quiera contar. Vamos, el título formal era las últimas novedades en el derecho europeo. Y sin más, os dejo. Buenos días a todos. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias en primer lugar al Gobierno y al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, en especial a su presidente, a Ángel Luis, bueno, anfitriones de estas excelentes jornadas tan esperadas también, como hemos dicho ya en más ocasiones el día de ayer, tras 2 años casi, ¿no?, de sesiones virtuales a las que estábamos todos ya un poquito saturados. También me gustaría saludar muy especialmente a todas las autoridades y órganos de defensa de la competencia que nos hemos juntado en estas jornadas y, por supuesto, también al público, tanto a las personas que estamos aquí en esta sala como a las personas que nos siguen en el streaming. Bueno, pues este panel va a tratar sobre el impacto de la defensa de la competencia en el ámbito deportivo. Y es que el deporte, además de ser una actividad de un carácter social y cultural fundamental, también es una actividad económica, o bueno, engloba diversas actividades económicas y distinto tipo de operadores, ¿no? Por tanto, es una actividad que está sujeta a la normativa de competencia, tanto la Ley de Defensa de la Competencia en el ámbito estatal como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los mercados de las competiciones deportivas están sujetos a una intensa regulación, en parte mucha autorregulación. Toda esta regulación debe garantizar unas condiciones de competencia para que los torneos deportivos resulten competitivos y también se garantice la igualdad de condiciones tanto de acceso como de participación entre clubes, jugadores, operadores audiovisuales, etcétera. En este panorama, el fútbol es quizá los deportes que tiene un peso o una relevancia, tanto a nivel deportivo como económico, mayor. Lo hemos visto recientemente cuando en el mes de abril se anunció la creación de una European Super League y ha ocasionado, todavía sigue ocasionando un revuelo no solamente jurídico, también informativo importante. Lo que se cuestiona en relación a esta nueva competición es la posible existencia de prácticas monopolísticas y también acuerdos colusorios entre las distintas ligas, federaciones a nivel nacional y también europeo. Por otra parte, los derechos de explotación que generan las retransmisiones de las competiciones deportivas es otra de las grandes cuestiones que hoy debatiremos en este panel. Sin duda, el consumo y la comercialización de los derechos audiovisuales en un número cada vez mayor de canales y de ámbitos geográficos ha causado una disrupción en las formas de consumo tradicional y también supone un desafío en el ecosistema de la venta de los derechos audiovisuales. Pero no me voy a entretener más en presentaciones y voy a presentar a los participantes en este panel, que son, bueno, algunos ya de sobra conocidos y no me voy a extender mucho en sus currículums porque son muy extensos, no tendría mucho tiempo para hacer ni siquiera un resumen. En primer lugar, me gustaría saludar a Fernando Sainz de Baranda,
que actualmente es el consejero delegado del Real Club Zaragoza. Por lo tanto, Fernando, como decíamos ayer, Fernando sí que juega en casa, nunca mejor dicho, ¿no? Es licenciado en Derecho y ha ejercido en distintos despachos como abogado. Tiene una amplia trayectoria que le ha permitido abordar diversos ámbitos del derecho, pero especialmente se ha especializado en el ámbito mercantil, bancario, concursal, societario y administrativo, y también derecho sancionador. Nos acompaña también Carlos Aguilar. Buenos días, Carlos. Actualmente es consejero de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Barcelona. También máster en Análisis Político por la Universidad Oberta de Cataluña y ha sido profesor de Estructura del Sistema Audiovisual y de Economía aplicada a los medios y vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales. Además, Carlos destaca por haber publicado un amplio elenco de artículos en materia audiovisual. Y a continuación, Luis Palma. Buenos días, Luis. Es vocal de la Agencia de Competencia y Regulación Económica de Andalucía desde el año 2015. Luis es licenciado en Economía y Administración de Empresas y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, donde es profesor titular de Economía Aplicada. Fue director del Departamento de Economía y de Historia Económica de la Universidad de Sevilla y ha intervenido en numerosísimas publicaciones, libros y diversos proyectos. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso ya a este panel y vamos a empezar con la primera temática que tenemos en el programa, que es fútbol profesional y derecho de la competencia. Como decíamos, en los últimos meses el tema que probablemente haya estado más candente en el ámbito del fútbol profesional haya sido pues, el anuncio de la creación de esa Superliga Europea de Fútbol el pasado mes de abril. Seguro que Fernando nos puede aportar su visión como directivo de un club de fútbol que está asociado a la Real Federación de Fútbol Española y, por tanto, también indirectamente a la UEFA y a la FIFA, ¿no? Porque han sido estas dos entidades privadas, la FIFA y la UEFA, las que se han opuesto frontalmente a la creación de una nueva competición de fútbol profesional a nivel europeo y han planteado pues una demanda ante los tribunales, concretamente ante el juzgado mercantil número 17 de Madrid, que aceptó las medidas cautelares propuestas por la Superliga y posteriormente, poco después, en el mes de mayo, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de los artículos 101 y 102 en relación con las actuaciones y también los estatutos internos de la UEFA y de la FIFA. En ese sentido, el poder regulador que tienen estas dos entidades privadas, la UEFA y la FIFA, y la posibilidad de establecer medidas disciplinarias es lo que se está, digamos, llevando un poco al terreno de un posible abuso de posición de dominio y, por tanto, una vulneración del artículo 102. Fernando, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Lo primero, permíteme que también dé las gracias a la organización por pedirme que participe, especialmente a Ángel, con quien efectivamente, como ha dicho, me une una buena amistad desde hace muchos años. Yo tengo una visión personal sobre todo el tema de la regulación de las federaciones. Yo quiero decir, yo estoy ahora metido en el fútbol profesional, pero llevo toda mi vida profesional desarrollándola en distintas entidades deportivas de otro tipo de niveles muy inferiores. Yo estuve en un club de montaña 8 años, estoy en la Federación de Montaña, en la Federación Aragonesa de Montañismo, soy el secretario desde hace 18 años o 19. Estoy en clubes de balonmano. Quiero decir que el mundo del deporte lo he ido viviendo desde dentro, desde muchos ámbitos. Y tengo muy claro cuál es el concepto del deporte. Ahora hay una moda que es la publificación del deporte, en España especialmente. Todos tendemos a pensar que el deporte es una materia administrativa que la regula de una forma total. Las últimas leyes que se han ido aprobando en las distintas comunidades autónomas, entre otras la de Aragón, es un ejemplo de llevar la publificación del deporte a niveles muy altos. Pero yo discrepo con esas políticas. El deporte
Es una actividad que nace de forma privada, de forma absolutamente asociativa, donde la gente en el siglo, fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XIX, empieza a practicar deporte. Varios que practican el mismo deporte se agrupan y crean clubes, y luego varios clubes de distintos sitios, pues vamos a crear un órgano que nos regule a nosotros, ¿no? Y entonces crean las federaciones. Pero esto siempre ha sido a nivel asociativo, tanto en España como en el resto de Europa, que somos al final un poco los punteros a nivel mundial en todo el mundo del deporte. Y esa filosofía privada yo entiendo que tiene que seguir manteniéndose. Y es una filosofía privada que se basa en una serie de principios que algunos sí que han sido llevados a la legislación. Uno de ellos, por ejemplo, es el que solo exista una federación por cada modalidad deportiva. En España, desde la ley de 1980, la primera ley del deporte, que es la primera regulación que hay en España sobre el tema del deporte, es en el año 80. Hasta entonces, todas las asociaciones, o sea, todo eran asociaciones reguladas por la ley de asociaciones. Pues esta ley ya establece la necesidad de que solo haya una federación por cada modalidad deportiva. Este mismo criterio Europa lo ha ido asumiendo. Hay un montón de resoluciones de la Comisión, del Comité de las Regiones, del Parlamento Europeo, que están diciendo que hay que proteger el modelo de una federación por cada deporte, y que una situación distinta generaría muchísimas más tensiones. A su vez, todos los organismos europeos están diciendo, además de defender el modelo de un sistema piramidal donde haya una federación europea por deporte, tenemos que darles autonomía a esas federaciones para que se autorregulen, para que creen sus propias normativas y para que sean ellos los que organicen las competiciones. Echo un poco atrás otra vez, las federaciones nacen precisamente para crear las competiciones. Las nacionales crean las competiciones nacionales, las europeas crean las competiciones europeas. Entonces, lógicamente, tienen que tener un monopolio sobre esa competición. La Federación de Fútbol tiene que tener el monopolio de las competiciones de fútbol, porque si no tiene el monopolio, empezaremos a crear otro tipo de competiciones, que empezará a crear otro tipo de campeones, otro tipo, y entonces ¿a quién selecciono para las competiciones, para las Olimpiadas o para la selección nacional? Quiero decir que al final el sistema piramidal del deporte, que parte, vamos a empezar por abajo, por los deportistas, los técnicos, que se agrupan en clubes, que los clubes se agrupan en federaciones, sobre todo en federaciones autonómicas, en nuestro caso, las autonómicas junto con los deportistas en las nacionales, estas en las europeas y luego las internacionales. Es un sistema que ha funcionado y que funciona. Si ahora llegan una serie de clubes y dicen, no, oiga, a mí este modelo no me gusta. No me gusta porque, claro, siempre dicen lo mismo, ¿no? La excusa, no, es que competitivamente yo creo que crearíamos una cosa que tendría muchísima más tirón. Claro, lo que quieren son los clubes más gordos, más grandes, competir entre ellos, sacar todo lo que es la competitividad y hacerla exclusiva. Pero también quiero decir, ellos lo que pretenden es crear una liga cerrada. El modelo del deporte europeo, lo que nos está diciendo el Parlamento Europeo es que tiene que ser ligas abiertas, donde los sistemas de ascenso y descenso tengan que ver con el tema deportivo. La Superliga es una liga cerrada, o al menos cerrada para los clubes fundadores. Eso ya directamente sí que vulnera los principios que nos establece Europa en cuanto al modelo deportivo. ¿Pueden estos clubes salirse? Sí.
hay una cosa que ni el juez de lo mercantil ni nadie de los que habla se dan cuenta. La FIFA y la UEFA, a las que se les está achacando el abuso de posición dominante porque están amenazando con un procedimiento sancionador, no les dicen a estos clubes que no generen la Superliga. Sí que la pueden hacer, pero al margen. Sí, pero bueno, en ese sentido, digamos que tienen la FIFA y la UEFA la facultad de tener que dar una autorización previa para la creación de una nueva competición deportiva, ¿no? Pero en paralelo también tiene la facultad de vetar la participación de los jugadores en esa nueva competición, con lo cual digamos que eso también está un poco en tela de juicio y bueno, supongo que veremos la resolución del Tribunal de Justicia en qué ese sentido se pronuncia, pero bueno, en ese sentido yo creo que tú tienes tu propia opinión formada, ¿no? Sí, claro, es que yo un poco insisto, les están diciendo, si queréis montarlo, montarlo fuera. No lo montéis dentro de nuestra organización, saliros de nuestra organización, pero salís todos. O sea, que decir, vosotros y los jugadores. Quizás en los jugadores es en lo que me puede generar algo más de duda, pero yo tengo muy claro que si los clubes, los grandes clubes europeos se salen de la FIFA y la UEFA y montan una competición privada, nadie les va a poder decir que no. No hay nadie que les haya dicho que no. Lo que les está diciendo la FIFA y la UEFA es, si lo haces fuera de mí. Lo que no puede ser es como pretenden ellos, no, la parte europea la cojo, pero la parte nacional la mantengo, porque quiero seguir manteniéndome en las ligas nacionales. Y además de mantenerme en las ligas nacionales, luego, pues si tengo un mundialito de clubes, también poder ir. Y, o sea, quiero coger lo bueno de todo. Aquí, al final, yo creo que todos tenemos claro, lo que trasciende no es un tema deportivo, es un tema pura y netamente económico. Los rendimientos que obtienen este tipo de clubes de la competición europea, pues no les gusta. Quieren tener más. Bueno, me parece lícito. Todo el mundo, todos los clubes o todas las empresas pretendemos ganar más dinero, ¿no? Eso está claro. Lo que pasa que, claro, en este caso sería a base de una competición, bajo mi punto de vista, es así, totalmente monopolística, porque además ellos, es que ellos no van a poder descender nunca. Y eso, es que eso sí que realmente es un criterio absolutamente antideportivo. Entonces, yo sigo pensando que la FIFA y la UEFA lo único que hacen es aplicar sus estatutos. Son estatutos, además, de una asociación privada, insisto, de una asociación privada, que lo han votado entre todos los integrantes de la asociación, incluidos estos clubes. Estos clubes en su día votaron los estatutos de la UEFA y establecieron ese tipo de criterios. Lo que no puedo es, no, ahora que me conviene, ahora que no se me aplique, pero esta parte, esta otra, sí. No, oiga, usted o coge un sistema o no lo coge, o se mete dentro del sistema piramidal o se sale, pero no coger lo bueno de cada lado, ¿no? Y volviendo al tema de los jugadores, a finales del año pasado, el 2020, el Tribunal General de la Unión Europea resolvió el caso de la Unión Internacional de Patinaje, que precisamente trataba un poco sobre la participación de deportistas en otras competiciones diferentes, ¿no?, de las de su federación, y en esa resolución se confirma que la limitación a la participación de los deportistas no siempre supone una vulneración del derecho de la competencia, ¿no?, del artículo 101, cuando se dan ciertas condiciones, que persiga objetivos legítimos y que esos objetivos sean proporcionales a los fines perseguidos, ¿no? No sé cómo ves tú un poco este pronunciamiento tan reciente, cómo se podría trasladar precisamente a este caso, ¿no?, de la Superliga, de estas normas de la FIFA y de la UEFA en cuanto a la movilidad de los jugadores, incluso a la capacidad sancionadora que tienen. Bueno, lo primero es decir que esta reciente resolución es muy parecido en este tipo de términos a lo que ya estableció la sentencia Bosman, que es bastante anterior. Entonces,
Al final lo que vienen a decir es sí que tiene que haber libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, evidentemente, para los jugadores, que al final era lo que decía Bosman, pero que admitía determinados matices, que no todas las prohibiciones que establecen las federaciones tienen que ser contra el derecho de la competencia. Y efectivamente, además, lo que viene a establecer un poco eso, que tiene que ser siempre bajo un criterio racional, ¿no?, las prohibiciones. Yo creo que además lo que hace el tribunal es únicamente recoger un poco todo lo que se ha ido publicando durante estos años en las resoluciones estas que he citado antes, ¿no? Desde la Comisión Europea al Parlamento o el Libro Blanco Europeo. Al final, todas lo que piden es entender cuál es la situación del deporte, entender que el deporte es una materia distinta a cualquier otro tipo de empresas. De hecho, doctrinalmente en el derecho deportivo se considera que ni los clubes ni las federaciones son empresas propiamente dichas, aunque muchas veces actúen como tal. Yo soy de una sociedad anónima deportiva y tengo muchas de las cuestiones que podrían asociarse en una empresa, pero tenemos determinadas características distintas. El modelo europeo de deporte que he citado antes, con el sistema piramidal, el sistema de ascensos y descensos, que tiene que ser clave en todo esto. Y al final es que tanto la Comisión como el Parlamento han pedido que se regule expresamente todo el tema deportivo en lo que tiene que ver con la competencia. Porque, de hecho, me parece que es el informe de Helsinki, que es de la Comisión de 1999, de diciembre del 99, ya está hablando de que hay prácticas de las federaciones y de los clubes que tienen que quedar al margen del derecho de la competencia. Entre otras cosas, la autoorganización. Dicen que la autoorganización de las competiciones tiene que ser una materia que no les tiene que afectar las normas de la competencia. Y luego, pues eso, que siempre que haya un equilibrio entre los clubes y que se preserve la igualdad de oportunidades y el criterio de la incertidumbre de los resultados, tanto en el corto plazo como en el largo, que esto es las ligas cerradas, y siempre que se fomente el fichaje y la formación de los jugadores. O sea, que decir que en esos casos son prácticas que tienen que quedar exentas de la normativa de competencia. Son temas que luego yo creo que Luis nos va a hablar sobre ellos, sobre algunos de ellos, pero igual antes, y vamos a dejar quizá las preguntas y quizá el debate para el final del panel, si les parece, y vamos igual a charlar un rato con Carlos Aguilar, que bueno, nos va a hablar un poco de la interacción del deporte, la competencia y los derechos audiovisuales, ¿no? Las competiciones deportivas al final generan esos derechos audiovisuales, esos derechos de explotación, que son uno de los grandes caballos de batalla, ¿no?, de estas cuestiones, puesto que son una de las principales fuentes de ingreso de los clubes, más aún en estos tiempos de pandemia, donde ha estado limitado el público y los aforos en los estadios. Y bueno, actualmente el reparto de los derechos audiovisuales se basa en un sistema de venta colectiva, ¿no?, de estos derechos, y yo creo que es interesante conocer qué papel juega la competencia y las autoridades de competencia en la gestión de estos derechos audiovisuales, ¿no? Y también un poco en sentido de la aparición de estas nuevas competiciones, cómo la aparición de estas nuevas competiciones podría alterar ese ecosistema ya establecido de venta colectiva de los derechos. Bueno, muchas gracias, Alba. Primero agradecer al presidente del Tribunal de la Competencia de Aragón y a la organización la acogida y la magnífica organización de las jornadas y la invitación a participar en ellas. Bueno, yo voy a intentar centrarme, por ser complementario con la explicación que ofrecía Fernando, no tanto en la cuestión de fondo, ¿no?, sino en las derivadas que plantea respecto a los derechos audiovisuales la cuestión que estaba planteando, ¿no? Pero permitidme
que intenta recoger el guante de la visión global, ¿no? que imbrinca a las competiciones deportivas, los derechos audiovisuales y las autoridades de competencia, ¿no? También permitidme que haga ya previamente un disclaimer, ¿no? Por si llegará un momento en el que la conversación entrará en la fase de lo hipotético, en la cual me desvincularé como consejero de la CNC para entrar en el mundo de las opiniones, que creo que es lo conveniente cuando lleguemos a la parte del debate, ¿no? Cuando se me presentó este punto, ¿no? A mí lo primero que me vino a la cabeza fue el famoso problema de los tres cuerpos, ¿no? O sea, es un problema de la física clásica, ¿no? Donde tres cuerpos en interacción gravitatoria tienen un comportamiento caótico que parece no tener solución analítica, ¿no? Entonces, claro, o sea, aquí encontramos tres actores. Por una parte, encontramos las empresas del sector audiovisual que venden los contenidos y que basan gran parte de su éxito en la posesión de un contenido diferenciador, ¿no? Un contenido que les permita tener un amplio poder de mercado, y más aún cuando lo hace dentro del conjunto de venta, como diré más adelante, paquetizado, ¿no? Por el otro lado tenemos los organizadores y los clubs en general. No quiero hablar solo de fútbol, ¿no? Pero nos llevaremos directamente, acabaremos en este tema seguro. Claro, que tratan de maximizar sus activos, ¿no? O sea, y en este caso, uno de sus mayores activos es la venta de sus derechos audiovisuales, ¿no? Y finalmente nos encontramos a la competencia, ¿no? En términos abstractos. O sea, que lo que trata es de preservar el equilibrio competitivo, ¿no? De manera que nos encontramos ante un servicio, entre un estado dinámico, ¿no? Donde lo que trata la competencia al final es velar por el justo equilibrio competitivo y, en última instancia, por el bien de los usuarios finales, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan ahí las autoridades de competencia? Claro, o sea, haciendo un repaso en mi tiempo en la CNMC, ¿no? Revisando qué actuaciones ha realizado como actividades de competencia en este mundo, digamos, mixto entre deportes y gestión de contenidos audiovisuales. O sea, yo creo que se pueden agrupar las actuaciones en cuatro grandes bloques, ¿no? Hay un primer bloque que tiene que ver en la actuación tanto de los dos, o sea, de las entidades deportivas organizadoras y de las empresas audiovisuales como empresas, ¿no? Como empresas que compiten o se imponen restricciones entre sí, con lo cual entra el ámbito de la aplicación del artículo 1 y 2, o 101, 102 en su caso, ¿no? En segundo lugar, y aunque parezca extraño, un poco eso nos lleva a la actuación dentro del control de concentraciones. O sea, como todos en este foro conocen, seguramente mucho mejor que yo, me estoy refiriendo a la operación de concentración entre Telefónica y DTS, ¿no? De la que luego hablaré. En tercer lugar, la autoridad de competencia, en este caso la CNMC, tiene la obligación que derivan de las potestades atribuidas por el Real Decreto Ley 5/2015, ¿no? De realizar informes que son preceptivos o no de obligado cumplimiento sobre la comercialización de los derechos conjuntos que este Real Decreto atribuye a los organizadores de las ligas profesionales. Y en último lugar, dado que la CNMC es un organismo integrado, ¿no? O sea, tenemos un último ámbito de actuación a caballo más de la regulación que de la competencia, que es la supervisión del cumplimiento de los artículos 19 y 20 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que, por ser muy breve, hacen relación al derecho a información de aquellos que no tienen los derechos exclusivos, que también ha sido ciertamente litigioso y debatido dentro de la comisión. Y, por último, la posibilidad de excluir algunos elementos que se consideran de interés general, ¿no? Este es el panorama, digamos, la foto macroscópica del panorama de la actuación de la CNMC. Pero claro, o sea, intentando analizar, ¿no?, el por qué estas actuaciones, hay que partir del origen de la situación y del ecosistema que conforman entre ellos, ¿no? En primer lugar,
los derechos son elemento central, queramos o no, en el que pivotan los ingresos de las actividades deportivas y en especial de las profesionales, ¿no? Y son un bien escaso. O sea, aquí hay un elemento, creo que es clave, que es que es un bien escaso y es un bien que es particular y que lo diferencia del resto de contenidos audiovisuales de una manera muy notable, ¿no? Que es a la vez un valor añadido para el que lo vende. Y es que es un elemento que caduca en el tiempo. O sea, es igual, no, permitidme que use el término, es un evento cuyo valor mayor en comparación con otros contenidos audiovisuales es su consumo en el momento en el que está teniendo lugar el evento, ¿no? Claro, esto lo diferencia en gran manera del resto de contenidos porque su valor decae muy rápidamente. De manera que nos encontramos ante un mercado que es altamente atractivo para el consumidor, sobre todo en relación a los clubes de fútbol o de otros deportes, se siente o se quiere sentir partícipe, ¿no? de su interacción en el deporte, aunque sea como consumidor. Eso genera una gran demanda y sin embargo, por esa demanda es difícilmente sustituible, o sea, no hay, ¿no? Por el otro lado, los prestadores de servicios audiovisuales son conscientes de que esa demanda es diferenciadora y por lo tanto desean competir, compiten activamente por adquirir esos derechos, ¿no? Y eso nos va a llevar casi de una manera natural, creo yo, a la aparición, a la intervención de las autoridades de competencia. ¿Por qué? Porque en su legítimo interés por maximizar su beneficio, los clubes, organizadores, tienen una cierta tendencia o pueden tener una tendencia a establecer acuerdos horizontales, ¿no? Prohibidos por la normativa de competencia. Y por el otro lado, los prestadores de servicios audiovisuales que poseen esos contenidos tienen la tentación de utilizarlos para mejorar ad infinitum su poder de mercado, ¿no? Y excluir a otros operadores, ¿no? O sea, con lo cual aparece necesariamente la intervención de las leyes de competencia y en este caso de las autoridades de competencia. Claro, el primero de los casos está resuelto ya en la jurisprudencia europea con la aplicación del 101.3, ¿no? Que en determinadas circunstancias permite estos acuerdos de carácter horizontal siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, ¿no? Que aporten beneficios. En principio, aquí hay una larga discusión, ¿no? Sobre quiénes deben ser los receptores últimos de estos beneficios, ¿no? Una discusión que quizás podamos tener más adelante. En este aspecto, ¿qué papel juega la CNMC, ¿no? La CNMC lo que hace son los informes preceptivos. Son informes que se centran en el cumplimiento de los artículos 1 a 4, de las condiciones que impone la ley, y que pone de manifiesto aquellos aspectos que considera en los que la venta puede exceder o no. O sea, esto también ha sido ciertamente discutible. Si me permitís, no voy a entrar en el tema para no entrar en digresiones. Y se reserva siempre, naturalmente, la posibilidad de cualquier actuación. O sea, esto no es una habilitación a cualquiera de las acciones que realiza, ¿no? Claro, en el otro extremo tenemos el caso de la concentración telefónica de ETS, en la que no intentaré ser muy breve. La operación de concentración crea en 2015 un operador con un poder de mercado que, por dar unas cifras, suponía el 69% de los abonados y el 82% de los ingresos en televisión de pago, ¿no? Entonces, la concentración se aprueba con unos compromisos aportados por los que se concentraban, que incluían la compartición de los derechos que tuvieran en exclusiva, o sea, que evidentemente se preveía que pudieran adquirir por su diferencial capacidad en el mercado, ¿no? Los compromisos eran de 5 años prorrogables a 3 años más. En 2020, que permitidme que diga que lo recordaré, y la consejera Ortiz está aquí para saberlo toda la vida, porque creo que fue la primera decisión que tomamos el nuevo Consejo cuando entramos, o prácticamente la primera decisión. Se acordó la prórroga de los compromisos porque, pese a los grandes cambios que ha habido en el sistema audiovisual, en el sector de televisión de pago se seguían concentrando el 77% de los ingresos. Entonces, es verdad que habían bajado el número de abonados, había bajado aproximadamente
por debajo del 60%, pero el número de ingresos prácticamente no había bajado, ¿no? Entonces, ¿qué pone de evidencia esto? O sea, lo que pone de evidencia es el elevado valor que tienen en este ecosistema los contenidos premium, ¿no? Y estamos hablando básicamente de contenidos de fútbol, contenidos de derechos deportivos y el mercado actual en menor medida de contenidos de películas y series de televisión, pero bueno, este mercado ¿Qué hace la CMC en estos casos? La CMC, su función es supervisar los compromisos que ofreció por su parte Telefónica, ¿no? Y esto, como también saben vastamente los aquí presentes, ¿no?, supone la realización de una serie de informes periódicos, supone por un lado la supervisión de que se cumple la oferta en los términos que se pactó y que aquellos que se acogen a la posibilidad de compartir los derechos adquiridos por Telefónica cumplan con el pago que se consideró en aquel momento proporcionado para este lugar, ¿no? Claro, es un poco paradójico, ¿no?, porque mientras que la competencia en el conjunto del sector de las telecomunicaciones es amplia, ¿no?, y ha creado un mercado muy dinámico, y España es de los países mejores posicionados, en el sector de pago de contenidos audiovisuales es un mercado que no se ha, digamos, extendido o modificado tanto como se pretendía, ¿no?, en términos de competencia. O sea, leía recientemente unas declaraciones, ¿no?, del presidente de la Liga, ¿no?, que decía que quería que la competición llegara más lejos de lo que llega, ¿no? Sí, porque, perdona, Carlos, a priori un poco la aparición de estas plataformas, a priori parece que pudiera generar más competencia, ¿no? Pero realmente, ¿cómo afecta ese sistema ya preestablecido del Real Decreto? O sea, ¿cómo se incorpora todo esto? Y luego, un poco volviendo a la Superliga, esa nueva competición, ¿cómo también se incorpora? Porque al final quienes tienen cedidos los derechos son la Real Federación y la Liga, ¿no? Entonces, esta nueva competición, ¿dónde queda a efectos de la explotación de los derechos audiovisuales? Vale, empiezo por la primera pregunta, intento no extenderme. Sí. No hay nada más peligroso que un profesor de universidad con un micro. Claro, los nuevos actores tienen que venir a romper un poco esta posición de absoluto dominio, ¿no?, que han mantenido los operadores de televisión. Y es verdad que lo están haciendo, ¿no? El problema es la capacidad que tienen de amortizar las grandísimas inversiones que necesitan hacer para adquirir estos derechos, ¿no? O sea, el precio de los derechos audiovisuales en España se ha doblado, ¿no?, pasado de 900 millones en su conjunto a 1.700, ¿no? Pero es que la Premier League está por encima de los 2.000 millones, ¿no? Entonces, ¿quién tiene capacidad para rentabilizar esa inversión, ¿no? Ahí hay un tema en donde las autoridades de competencia no pueden entrar, porque de hecho nuestro papel es absolutamente consultivo en este caso, ¿no? Hay una habilitación legal que por lo tanto nos permite difícilmente entrar allí, ¿no?, que es la gestión de los paquetes. O sea, en las declaraciones a las que hacía referencia, o sea, se animaba a que entraran estos nuevos actores en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el número de usuarios, el número de abonados en paquetes 5P está estancado desde hace 2 años, ¿no? Está en los 6,5 millones. Entonces es un mercado que no puede crecer. O sea, ¿por qué? Porque el coste que supone para un abonado al final, digamos, no ha sido partícipe de los beneficios que esta venta conjunta de derechos ha aportado al resto de actores. Y esto es una evidencia que es indiscutida. De manera que ampliar la base de abonados o el número de personas que consumen ese producto deportivo a través de los derechos audiovisuales pasa necesariamente por un cambio en la estructura de compraventa y por la introducción de nuevos actores, ¿no? ¿Es complicado? Es complicado por la comercialización de los paquetes, porque la Liga, supongo, y cualquier liga en su mejor intención de su beneficio propio tiene que hacer estimaciones. O sea, tiene problemas desde mi punto de vista para el consumidor final, o sea, porque lo que puede pasar es que 2 paquetes atractivos signifiquen que dos grandes plataformas los compren y al final lo que irónicamente
genera beneficio como monopolio, que es que el coste de acceso del abonado es único, se pueda convertir en que el coste de acceso tiene que ser doble, ¿no? Y tengas que duplicar para conseguir ver el conjunto de las competiciones, ¿no? Es verdad que hay más alternativas que están apareciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, antes solo podían acceder a comprar los derechos audiovisuales por condiciones técnicas los canales de televisión, los canales de TDT. Luego aparecieron las plataformas que deberían tener un background tecnológico muy fuerte para poder adquirir y comercializar esos derechos. Y ahora aparecen nuevos actores que son los proveedores de servicios a través de plataformas de compartición de vídeo, ¿no? Y supongo que la mayoría de ustedes saben a qué me estoy refiriendo. O sea, con lo cual, el coste tecnológico y la inversión necesaria para poder monetizar parte de esos contenidos ha bajado drásticamente. Entonces, bueno, o sea, pues no quiero extenderme, pero la Liga muy recientemente, Gol TV, la Liga, han llegado a un acuerdo para transmitir los partidos en abierto a partir de ciertos canales de Twitch, ¿no? Claro, ¿puede cambiar esto? ¿Dónde queda aquí la actuación de la competencia, ¿no? Claro, porque a priori parece que pueda ser a nivel económico malo para entidades como la Liga o la Real Federación, porque reducen sus ingresos quizá, ¿no?, al bajar el coste. ¿Y esto cómo puede repercutir en los consumidores? Quizá al final para los consumidores también sea malo, ¿no?, porque aumenten los precios para acceder a esos canales. Claro, aquí yo creo que hay dos temas que debemos diferenciar. Por un lado está en términos de competencia y sobre todo en términos de aplicación del 101.3, que exige condiciones equiparables que no pueden discriminar por el tipo de operador que entra. O sea, actualmente las condiciones que impone la Liga, por poner el ejemplo del que estamos hablando, pero son equivalentes seguro en cualquier otro sector, claro, son ciertamente restrictivas en términos de quién puede acceder. Y tenían su sentido porque si tú quieres garantizar la emisión, y no olvidemos que la emisión está relacionada con muchos ingresos derivados que tienen los clubs y los ingresos de la publicidad en camisetas, etcétera, etcétera, tú tenías que garantizar una cierta envergadura, ¿no? O sea, pero sin embargo, este elemento ha decaído, ¿no? Y la propia Liga es consciente, en este caso, por poner el ejemplo, no quería centrarme, pero inevitablemente vamos aquí, es consciente de que tiene un nuevo nicho de mercado al que quiere llegar, ¿no? Y eso le obliga a hacer cambios en su estructura y lo harán con la mejor intención. Por no entrar en elementos polémicos, o sea, desde el punto de vista de competencia, lo que vamos a tener que garantizar es que se cumplen esas condiciones de acceso equiparable para todos, ¿no? Y entonces, mientras se respeten, se podrá seguir aplicando el 101.3. Respecto a la segunda cuestión, y con eso intento acabar, perdóname, hipotéticamente, ¿qué pasaría con la aparición de una nueva liga, ¿no? Una superliga? Claro, en términos de la venta conjunta de derechos audiovisuales, a mí sinceramente me plantea muchas dudas, ¿no? ¿Cuál es la base de la habilitación de este 101.3 en el caso concreto en el que hablamos? Es una serie de beneficios que tienen los que comparten estos derechos, entre ellos el valor de marca, por centrarme solo en uno, ¿no? El valor de marca. Claro, en el momento que parte de ellos en el momento que tienes dos grupos dentro de esta marca con intereses que no son absolutamente coincidentes, este elemento previo que permite esta habilitación, desde mi punto de vista, se pone en duda, ¿no? De manera que, hipotéticamente, y aquí sí que entro en esta parte del disclaimer, me permitiréis, si la existencia de una segunda liga profesional de fútbol debería hacer replantearse si realmente son válidos la excepción que supone el 101.3 en la legislación europea y española, ¿no? No solo eso, o sea, a mí es que me genera una segunda pregunta en la que ya no voy a entrar, pero es que ¿tendrían los clubs que formaran esta nueva liga la capacidad de vender los derechos de manera conjunta? O sea, ¿son compatibles dos habilitaciones para esta conjunta?
no sé, o sea, aquí, pero si me lo permitís, o sea, no voy a entrar en respuestas. O sea, creo que lo que tenemos son preguntas, ¿no? Y quizás en el debate podamos... Un poco con lo que decía Fernando, ¿no? Que está, en su opinión, la Superliga sí que es una liga totalmente cerrada, que no tiene esa cuestión de los ascensos y descensos bien solucionada, pero bueno, seguro que luego en el turno de debate que dejaremos espero que nos quede tiempo para poder comentar, y seguro que la audiencia también tiene sus propias opiniones. Así que, si os parece, damos paso a Luis Palma, que bueno, nos va a hablar de la regulación económica en el ámbito del deporte. Esto se ha caído esto. Esto puede generar barreras, evidentemente. Luis Palma, desde la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla, han realizado un estudio de cómo la regulación incide en que las competiciones deportivas sean más o menos competitivas. Vuestro estudio, Luis, va enfocado a analizar cómo cuestiones regulatorias que afectan a la capacidad de competir de los equipos en condiciones de igualdad. Cuestiones como el reparto de los ingresos, la limitación de los sueldos de los jugadores, la gestión de los derechos audiovisuales, una vez más, o las reglas de descensos y ascensos de categorías, cómo condicionan esa capacidad de ser competitivos en una competición deportiva. Así que nada, te escuchamos, Luis, el interesante estudio que nos vas a presentar. A priori es muy complicado decir que va a ser interesante. Yo procuraré hacerlo lo más ameno posible, pero en primer lugar déjenme que le dé las gracias a nuestro querido presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón por la invitación. Yo, como buen profesor, lo primero que hago cuando me hacen un encargo es abrir una carpeta. Y la abrí pues en el mes de febrero del año 2020, y aquí la tengo con 7-9 de mayo 2020, Zaragoza, ¿no? Y pues, bueno, mantengo y me alegro poder haber traído por fin ya la carpeta a Zaragoza. Bien, este trabajo se encuadra en una línea de investigación que hace un tiempo abrimos para analizar cómo la introducción de mecanismos de competencia puede mejorar el desempeño de determinadas instituciones. Lo hicimos para el sector sanitario, por ejemplo. Cabe la posibilidad de hacerlo para los partidos políticos, por ejemplo. En qué medida la incorporación de mecanismos de competencia en el funcionamiento interno de los partidos puede mejorar la prestación. En fin, esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces, pues con esto, ya está, el next es el que... Vale, gracias. Con un chico, un investigador de la cátedra, Álvaro José Camacho, y yo mismo, pues hemos estado trabajando en los últimos meses, estuvimos trabajando para mayo, pero como se canceló pronto, pues lo dejamos congelado y volvimos a retomarlo para ponerlo naturalmente fino, ahora para este... de aquí, ¿no? Es ahí va, sí. Bueno, lo primero que habría que hacer es justificar por qué es interesante o importante estudiar la competitividad de la Liga de Fútbol. Hemos entrado en la Liga de Fútbol, como han visto, y en la NBA norteamericana para comparar una liga con poca competitividad, la Liga Española, frente a la NBA, que como verán con datos, pues es una liga muy competitiva y atractiva, ¿no? Evidentemente todos sabemos, y se está hablando aquí, de cómo la Liga de Fútbol Español ha ido ganando peso en el plano internacional en los últimos años, ¿no? Prácticamente de final del siglo pasado se erigió posiblemente la liga más importante, ya no lo es, pero durante un tiempo pareció ser la liga más importante. De hecho, según la consultora Strock, la audiencia en los últimos años ha ido cayendo, ha caído un 13% y ha caído hasta un 9,2% fundamentalmente en los establecimientos públicos, léase bares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la Liga ha hecho un informe anual, en el informe anual del año 2018 estimó un crecimiento de ingresos entre el año 2011 y 2018 de 12,3%, lo que supone aproximadamente un 2,5% anual desde la temporada 2010-2011. En definitiva, también podemos afirmar, para contextualizar la importancia del fútbol en la economía española, el fútbol representa el 1,36% del PIB español en el año 2018. Estamos hablando de una cifra interesante, importante, ¿no? Pero no solo, como saben perfectamente, el fútbol es economía, que lo es muchas más cosas. La consultora KPMG hizo en el año 2015 un informe acerca
del fútbol en España y naturalmente puso sobre la mesa cómo el fútbol tiene importancia en el mundo de la educación. Fernando ha hablado del deporte desde muchísimos ámbitos, ¿no? Yo he estado federado en deporte desde que era un niño de 10 años. Me acuerdo cuando has dicho que estabas en la Federación de Balonmano, pues yo estaba jugando balonmano desde que tenía 10 años, ¿no? Ya no puedo porque me caigo a la primera finta que trato de hacer, me caigo al suelo, ¿no? Y me destrozo, pero en fin, me gustaba muy bueno. La marca España, el deporte, la marca España, la creación de hábitos, en fin, ¿qué les voy a contar que no sepan de lo importante que es el fútbol? Y lo que ayuda, ¿no?, a la cohesión, en fin, a todo, ¿no? Pero lo que nosotros pretendemos es ver cómo sería posible aumentar la competitividad de la Liga para impulsar el atractivo de la misma. Se ha hablado aquí también como el presidente de la Liga decía que quería hacer la Liga más atractiva. Hemos visto que estaba perdiendo fuelle la Liga, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿dónde hay una Liga atractiva? Una Liga atractiva, una Liga que realmente sea competitiva. Y, bueno, la verdad es que la más atractiva y competitiva es la Liga de Fútbol Americano, pero nos costó trabajo encontrar datos fiables de la Liga de Fútbol Americano y, sin embargo, sí había portales claramente ricos en información para la NBA. Y entonces dijo, bueno, después de la Liga de Fútbol Americano, la NBA es quizá la liga más interesante o importante para ver en qué medida la competitividad es atractiva y cómo podríamos tomar como referencia algunos elementos de la NBA que puedan ser trasladables y no del todo, por lo menos, que sirvieran de inspiración para su adaptación a la Liga de Fútbol Española, ¿no? ¿Por qué es atractiva la NBA, ¿no? Bueno, la NBA, ahora verán datos, es atractiva porque es muy competitiva. Ofrece partidos muy atractivos, muchos partidos atractivos. En el caso de la Liga Española hay algunos partidos atractivos, pero muchos son, salvo para los forofos de cada equipo, son aburridos, ¿no? Mi mujer se enfada conmigo y dice, coño, estás bien, ves todos los partidos, ¿a ti qué te importa el Osasuna Levante? Pero, no, pues lo sé, pero estoy aquí sentado, me entretengo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer ese análisis comparativo entre ambas ligas, ¿no? Sí, el objetivo general del trabajo, yo a las 11:15 quiero terminar, ¿sí? Para que tengamos 15 minutos, lo aviso porque, en fin, porque si tengo que correr un poco al final, agilizaré, haré un sprint final y trataré de llegar. Entonces el objetivo general es eso, analizar a partir del modelo de la NBA qué regulación podría ayudar o contribuir a mejorar la competitividad de la Liga, ¿no? Y eso nos va a llevar a analizar específicamente algunas cuestiones, por ejemplo, el reparto de los ingresos y los presupuestos, otros datos de carácter económico, y ya verán, uy coño, se me cae la gafa, perdón, y después también ver qué regulación puede potenciar la falta de competitividad de la Liga y qué ha conseguido la NBA con su regulación para hacerla atractiva, ¿no? Entonces, hemos recopilado datos económicos sobre todo, también de rendimiento, y hemos hecho un análisis estadístico y gráfico de las variables más relevantes. La verdad es que hemos hecho más, pero yo me voy a limitar aquí a presentar algún análisis meramente estadístico y gráfico. Estamos haciendo análisis econométrico de correlaciones con mínimos cuadrados, en fin, las cosas estas que hacen los economistas, ¿no?, para oscurecer un poco el lenguaje, ¿no? Como decía Nietzsche, en fin, ensuciemos el agua para que parezca más profunda, ¿no? Pero, bueno, el pozo. Pero bueno, nosotros aquí no vamos a pretender profundidades, vamos a pretender que esto sea razonablemente claro, ¿no? Entonces vamos a empezar por decir qué es la competitividad o qué entendemos nosotros por competitividad en el deporte y después vamos a estudiar las regulaciones y concluiremos con algunas cuestiones, ¿no? Nosotros creemos que el trabajo que estamos haciendo tiene cierto interés, porque la mayoría de los trabajos que analizan el éxito de la NBA frente a la Liga se están centrando en el marketing deportivo. Y nosotros no estamos hablando de marketing deportivo, sino en la regulación, ¿no?, la regulación deportiva, ¿no? Y además vamos a ver qué aspectos de la normativa económica de la Liga pueden mejorarse en aras de potenciar la competitividad de la misma. Pero en fin, vayamos entonces ya a ver qué entendemos nosotros, lo vamos a entender por competitividad. Capacidad de competir, dice la Real Academia Española de la Lengua. Competitividad es capacidad de competir. Los economistas trabajamos
con modelos, el modelo de competencia perfecta, que nos dice que hay una competencia perfecta cuando todas las empresas actúan en el mercado en condiciones de igualdad. Nosotros, por tanto, vamos a decir, ¿cuándo una liga es competitiva? Pues cuando sus equipos pueden competir por el título en condiciones de igualdad, cuando todos podrían ganar el título, no 3 o 4, más bien 3. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ver en qué medida la Liga Española es competitiva. Y la dividimos en 2 periodos. Aquí se ha hablado de la sentencia Bosman del año 95, ¿no? Bueno, más o menos, también teniendo en cuenta que en Estados Unidos hubo una quiebra, hemos hecho 2 periodos, porque hemos analizado datos desde el 59 al 98, desde el 59 hasta el 2019, pero en 2 periodos, 59-98 y después 99-2019, para ver en qué medida la Liga había sido competitiva. Ahí tienen cómo se distribuyeron los campeonatos entre el año 59 y el 98, en fin, como ven ahí el Real Madrid ganó 21 veces la Liga, en ese momento el Madrid lo ganaba todo, ¿no? Pero en todo caso los 3 equipos que ganaron más campeonatos acumulaban el 87% de los campeonatos y los 2 primeros, el Madrid y el Barcelona, el 75% de los campeonatos, ¿no? A pesar de la sentencia Bosman y todo lo demás, cambió mucho el asunto. Cambió en una sola cosa, básicamente. Cambió en que la concentración de los 2 primeros ahora era del 85%, perdón, de los 2 primeros era del 90%, no del 75%, sino del 90%. Y pasó de los 3 del 87 al 85%, pero ahora lo único que cambiaba es que el que ganaba siempre era el Barcelona, o casi siempre, ¿no? Que ganó 11 veces y otra vez 6. Sí, y siempre son los mismos equipos. No es una liga competitiva. Es si en la primera fase solo 6 equipos habían ganado algún campeonato, en la segunda solo 5. O sea, una liga claramente no competitiva. ¿Qué pasa en la NBA? La NBA, en la primera fase, del 59 al 98, hay un libro muy interesante, si a alguien le interesa el baloncesto. A mí no me interesaba demasiado el baloncesto, me gusta verlo, ¿no? No tengo tamaño yo para haberme interesado por el baloncesto en la práctica, ¿no? Pero hay un libro de Cortijo del año 2016 que es muy interesante si a alguien le interesa ver o quiere profundizar en lo que fue o lo ha sido históricamente la NBA, ¿no? Aquí ven cómo efectivamente hay un periodo donde un equipo, los Boston Celtics, pues ganan, pero los 3 primeros solo acumulan el 64%. Y hasta 12 equipos de las 30 franquicias ganan en algún momento la liga. El libro de Cortijo es interesante porque hace una panorámica por décadas, ¿no? Donde los años 60, el monopolio casi de los Boston Celtics, los malos años 70, con problemas de drogas con los jugadores, en fin. Al que esté interesado le digo que es un libro, bueno, pues entretenido para ver cómo fue evolucionando esa competición, ¿no? ¿Qué pasó desde 1999 a 2019? ¿Por qué el 99? Porque en el año 99 hay un cambio en la regulación y se establecen salarios máximos para los jugadores, para que no acumulara una cantidad importante de los recursos de los clubes un solo jugador, por muy importante que fuera, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo baja la concentración de los 3 primeros del 64 a el 61%, hasta 9 equipos también ganan la competición. Por tanto, estamos hablando de una liga claramente más competitiva que la Liga Española, mucha más oportunidad de ganar, más equipos rotan, etcétera, ¿no? Eso nos lleva entonces a explorar cuáles son los factores económicos y estructurales de los equipos de fútbol por un lado y de la NBA por otro, para ver si podríamos observar alguna relación entre esos factores y el rendimiento. Es decir, ¿quién gana? Los más ricos, los más pobres, los que más gastan en fichaje. Entonces ahí tenemos una amplia gama de datos. En este caso, esa transparencia son datos de la Liga. Y, por ejemplo, hemos empezado por el límite salarial de los clubes. Me parece que eso está referido al año 2019, la temporada 19-20. Hay una diferencia abismal entre el límite salarial del Barcelona, con 656,4 millones de euros, y los últimos equipos, con 33,5, ¿no? Es que son 20 veces, ¿no? Es una cuestión apabullante. Los derechos televisivos, se estaba hablando de los derechos televisivos, el regulado el decreto ley 5
2015 el 50% se reparte entre todos los equipos, pero el otro 50% se reparte en función del rendimiento de las últimas temporadas, con un peso importante de la última, con lo cual los que ganan se llevan el dinero también de los derechos televisivos, los que ya han ganado se les refuerza, ¿no? Tenemos también el valor de la plantilla, ¿no? Hay una consultora que es Transfermarkt, que tiene un portal donde podemos ver perfectamente cuál es el valor estimado de las plantillas. Ahí pasa la correlación con el límite salarial es absoluto, el gasto en fichajes, lo mismo, ¿no? Y hay un dato que nos interesaba ver, que es el valor, cómo se valoraban las canteras de los equipos, ¿no? Ese dato no hay para todos los equipos porque el portal CIES solo ofrece un top 50 de clubes europeos y todos los equipos españoles no estaban dentro de ese top 50, pero ahí ven también la posición que ocupan los equipos españoles en cuanto al top de la importancia que tiene la cantera a la hora de funcionamiento del club, ¿no? Esos son los datos para el caso de España. Hay una relación clarísima entre los valores económicos y que gane la Liga, ¿no? Siempre, ¿no? En el caso de la NBA, los datos que ofrecemos son el valor de la franquicia, eso lo ofrece Forbes, lo hemos ordenado de mayor valor a menor valor. La franquicia con mayor valor era los New York Knicks, con 4.600 millones de dólares. Tenemos también otro dato, la deuda sobre el valor, el crecimiento del valor de la plantilla, los ingresos acumulados por los equipos y después los resultados, ¿no?, de la clasificación. Y ahí ya vemos que la cosa no... también tenemos los salarios, hay un límite salarial en la liga de baloncesto norteamericana que casi ningún equipo cumple, pero ahora comentaremos una cuestión. Sí, lo que se ve claramente es que hay una relación directa entre valor de la plantilla, sí, ingresos y el resultado de explotación. Eso parece ir en la misma dirección, no parece lo mismo, no hay una correlación clara con el crecimiento ni la clasificación. De tal manera que ahora comentaremos algunas cuestiones para ir aclarando cosas. Las gráficas estas que yo les pongo aquí ilustran lo que vengo a decirles, ¿no? En vez de poner modelos econométricos, pues pongo unas gráficas, ¿no? Hay una nube de puntos. En el eje vertical está la clasificación y en el eje horizontal el límite salarial, ¿no? Los que más gastan en salarios son los mejores clasificados y se ve claramente. Hay y da igual, al año siguiente es lo mismo, ¿no? Todos los años es lo mismo, ¿no? En el caso de la NBA no tiene nada que ver. La nube de puntos es totalmente dispersa. El que más gaste no tiene por qué ser el más clasificado. Al revés. Ahora veremos por qué, ¿no? Yo he hecho gráficas para muchas cosas. Lo he hecho para el gasto en salarios, lo he hecho para el valor de la plantilla. Como ven, en el caso de la NBA siempre hay una nube de puntos difusa. En el caso de la Liga Española siempre hay una correlación clara. Los equipos que ganan siempre están gastando más en salarios, en fichajes, en presupuesto, en derechos, tienen más derechos audiovisuales, etcétera, etcétera. Es ¿por qué?, ¿no? La cuestión ahora es ¿por qué?, ¿no? Y a eso es lo que quiero ir. Yo esta presentación se la mandé a Teresa Alquézar y yo no tengo ningún inconveniente. Si alguien está interesado en tenerla, pues que se la envíe, ¿no? No me parece bien, ¿no? Todo en el fondo viene a reforzar, y aquí tienen también la distribución geográfica, ¿no? Como en España las ligas las ganan esencialmente los equipos del noreste, todos, mientras que en Estados Unidos hay una dispersión geográfica muy grande, ¿no? También se podía hablar de al aumentar la competitividad podemos generar mayor cohesión territorial o mayor desarrollo territorial, teniendo en cuenta que el deporte, en este caso el baloncesto, el fútbol, pues son fuentes de ingresos, fuentes de cohesión. Me parece recordar, no sé si era el Santander que movía 10 millones de euros, eso no es mucho dinero, pero bueno, generaba un negocio interesante, ¿no? Entonces, vamos a dejar las gráficas, aunque ya digo que las gráficas pues ayudan a ver las cosas mejor que la econometría, claramente, a los no duchos en econometría, que me parece a mí que somos todos en esta sala. Entonces, ¿por qué? Conclusiones acerca de la competitividad en ambas ligas, ¿no? Está claro que son los factores económicos los que determinan que las ligas sean distintas, ¿no? Por ejemplo, los New York Knicks
el que mayor valor e ingresos tenía, y sin embargo quedó el último en el año 2018-2019. Es decir, el equipo de más valor y más ingresos quedó el último, pero también fue el que menos gastó en salarios, ¿no? Los Bucks quedaron primero en 2018-2019 y sin embargo eran el equipo número 18 en valor de la franquicia, ¿no? En fin, ¿por qué? ¿Por qué es esto, ¿no? Y ahí es donde yo quiero detenerme los 5 últimos minutos en por qué tiene la NBA que no tenga otra competición, por ejemplo, en nuestra liga, ¿no? Bueno, la NBA se regula por un convenio, el que tienen ahí puesto, el Collective Bargaining Agreement, que es una especie de convenio colectivo de carácter privado, y es la única fuente que regula la competición. Son unas 596 páginas que lo regula todo, lo regula todo. Y eso es una especie de convenio colectivo que firma los propietarios de la franquicia, el comisionado de la NBA y los jugadores, ¿no? Y ahí está todo. Y ese convenio diseña figuras para potenciar la competitividad. Quizá la más interesante es esta, la Basketball Relating Com, el BRI, que permitió el reparto de ingresos que antes de la... Tengo que decir que ese acuerdo colectivo permite el cierre patronal que se ha producido en algunos momentos. Por ejemplo, después del cierre patronal que hubo en el año 98-99, se establecieron los salarios máximos y, por ejemplo, después del último cierre patronal, que fue en el año 2011-2012, se hizo un reajuste del reparto de ingresos, de tal manera que los ingresos eran hasta ese momento del 57% para los jugadores y el 43% para los clubes, y luego pasó a ser el 50-50%, ¿no? Entonces, bueno, eso era importante porque los clubes tenían una capacidad de generar más ingresos. Y estamos hablando de entradas, de los palcos bis, estamos hablando incluso del parking de los estadios. Ahí está todo. Una cantidad, se está hablando de cantidades muy importantes. Pues hay un límite salarial laxo, aproximadamente en la temporada 2019-2020 fue de unos 109 millones de dólares por equipo, prácticamente todos lo superaron, pero si superan el límite salarial tienen que abonar un impuesto, lo llama impuesto de lujo. Todo esto depende naturalmente del BRI que hemos hablado. Se establecen contratos máximos, contratos mínimos, contratos para los jóvenes que entran en la NBA, contratos especiales. Los mínimos son, por ejemplo, para los viejos, para los jugadores ya viejos de la NBA, pues ellos tienen que cobrar, y el salario mínimo para el 2019-2020 era $1 millón de dólares al año, ¿no? Que lo mínimo que cobra un jugador en la NBA son $1 millón de dólares al año, ¿no? El draft como es muy difícil explicar el draft, pero en fin, los jugadores de la NBA, sobre todo los universitarios, ¿no? Saben perfectamente que la liga universitaria es la cantera no es como aquí, ¿no? Que están las canteras de los equipos. Allí la liga universitaria es la que nutre a la NBA. Entonces los jugadores que consideran que tienen que dar el paso se consideran elegibles, y también los europeos que quieren dar el salto a la NBA se consideran elegibles, y el draft es una especie de mercado, ¿no? Donde una vez que se observa cómo funcionan los jugadores, los equipos deciden al que cogen, ¿no? Es muy importante el orden de elección, porque el que elige el primero elige al mejor. Algunas veces se equivocan, ¿no? A Michael Jordan creo que no lo eligieron, que lo eligieron el tercero, ¿no? Bueno, errores los tenemos todos, ¿no? Pero es muy importante que ese orden no sea siempre el mismo, ¿no? Sino que eso vaya cambiando. De hecho, hay un mercado de intercambio de jugadores, pero también de intercambio de derechos en el draft. Yo te dejo que escojas primero a cambio de que me cedas un jugador. En fin, es muy competitivo el sistema de elegir a los jugadores, ¿no? Y permitirme un momento, porque he dicho hay cuarto, en fin, que sea hay 17, ¿no? La Liga, frente a esto que yo acabo de comentar, en fin, muy apresuradamente, estamos escribiendo un documento, no sé si las jornadas se van a publicar o no. Si se publican las jornadas, yo terminaré el documento y con todo lujo de detalles explicaré todo lo que estoy aquí diciendo, ¿no? Pero la Liga no sale, es ahí, no, ha venido atrás.
Ahí está. No, hablábamos de un documento de 596 páginas que lo regula todo, que está muy claro, que es de carácter privado. La Liga de iure o la norma que la regula es muy extensa, ¿no? Y muy descentralizada, con distintos rangos, decretos, leyes, reglamentos, leyes ordinarias, leyes públicas, vamos, leyes, en fin, documentos administrativos, después las normas privadas de la FIFA, de la UEFA. Nosotros hemos identificado hasta 21 fuentes jurídicas distintas que regulan la Liga, ¿no? Todos los aspectos, ¿no? Los derechos de imagen, los derechos audiovisuales, tal. De todas formas, lo que de verdad la normativa que regula la Liga prima es el control presupuestario. El objetivo fundamental de la Liga es la sostenibilidad financiera de los equipos. Lo que de verdad preocupa es que los equipos no tengan problemas financieros, ¿no? Y dejan al margen otro tipo de consideraciones, ¿no? Nosotros hemos ido explorando esto, ¿no? Y hemos visto cosas, ¿no? Dentro del reglamento general de la Liga de Fútbol Profesional, accesible en la página de la Liga, ¿no? Entonces ahí se pueden analizar el organigrama y funcionamiento de la Liga, cómo se explota la marca comercial, cómo se regula contractualmente a través de convenios colectivos, cómo se compensa económicamente por descenso de categoría, pero insisto, lo del descenso de categoría no he encontrado datos claros sobre cómo se compensan y qué cantidad se le daba a los equipos que descendían, pero en fin, aparece que existe eso, ¿no? Bueno, esto no es. Más allá del reglamento general de la Liga, que insisto, fundamentalmente está centrado en que los equipos no tengan problemas financieros, la sostenibilidad financiera de los equipos, tenemos el tema de los derechos audiovisuales, de reparto, que ya he hablado de ello, el 50% para todos, el otro 50% fundamentalmente a los primeros equipos, ¿no? Hay un límite salarial regulado en los artículos 34 al 41 de la norma de elaboración de presupuestos de clubes y sociedades anónimas deportivas, que lo proponen los clubes, que depende de los ingresos y los gastos de cada equipo en la temporada, y el límite es claramente laxo, ¿eh? Y además es modificable a propuesta de los clubes. Les puedo decir que el límite salarial, por ejemplo, en el caso de Barcelona-Mallorca, es del 20 a 1. Barcelona tiene un límite salarial de 20, por ejemplo, y el otro 1, ¿no? Hay una cosa que sí podría resultar interesante desde el punto de vista de la competitividad, y es la normativa de la UEFA, que pretende el fair play financiero, porque lo que dice es que los equipos, pero claro, de momento solo afecta a los equipos de Champions, los equipos de Champions tienen un límite para gastar que es 100 millones más de la diferencia entre ingresos y gastos, y nada más. Y eso limita y eso permite que haya una compensación. Ahora bien, solo pueden entrar en ese juego aquellos equipos que están jugando la Champions de momento, pero consideramos naturalmente que es un buen en principio. En definitiva, y concluyo rápidamente, ¿no? La competitividad de la Liga existe, pero existe solo para jugar la Europa League y para descender, poco más o menos, ¿no? Ahí sí hay competencia, pero para ganar hay poca competencia, ¿no? Últimamente el Sevilla, en fin, mi equipo, trata de meterse ahí en ese trío, no se mete, ¿no? O sea, y siempre queda los pobres el cuarto, ¿no? Pero bueno, no hay, ¿eh? Y por tanto no hay ese equilibrio territorial que nos gustaría que hubiera, ¿no? No estoy diciendo que haya que copiar el modelo de la NBA, eso es muy complicado porque las estructuras deportivas son muy distintas, pero por algunas cuestiones sí podrían servir de referencia y podría dársele una pensada, ¿no? Yo creo que no estaría de más, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos pretendido, vamos, estamos pretendiendo, porque el estudio está en curso, ¿no? Yo creo que hemos hablado de algunos hechos estilizados, pero hay mucha tela todavía que cortar, muchos datos que incorporar y mucho que sofisticar en el análisis de esos datos. Yo lo dejo aquí, gracias por haberme permitido tener 3 o 4 minutos más y ahora ya, pues, lo que queráis, pues seguimos hablando. Muchas gracias, Luis. Yo creo que has explicado un tema muy interesante y bueno, seguro que ahora tenemos preguntas del público. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Sí, Marcos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por unas intervenciones realmente apasionantes. Me ha encantado todo lo que se ha dicho aquí. Quería un comentario muy breve y una pregunta. El comentario breve es lo sorprendente que es para el especialista en competencia ver cómo en este sector los remedios que se ponen encima de la mesa y que están funcionando pues se basan en una red de acuerdos entre los agentes económicos. Y lo que permite, por ejemplo, en el caso de la NBA,
que el sistema funcione, pues al final es un pacto de fijación horizontal de precios pues que nos haría chirriar ¿no? en otros mundos, ¿no? Fijación de un precio máximo, un precio mínimo para los salarios de las personas. Y no lo digo como crítica o como muestra de que hay algo malo en el sistema, sino al contrario como testimonio de la necesidad de tener una visión abierta cuando uno se enfrenta a mercados tan complejos como estos, que no podrían existir sin acuerdos. Acuerdos que determinan, y al final la gran pregunta es ¿cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que queríamos? ¿Queríamos competitividad o queríamos atender a los consumidores? Es posible que los consumidores no quieran una competición competitiva, sino lo que quieran es que, no lo sé, determinados equipos ganen siempre. No sé, son preguntas incómodas. Este era realmente la pregunta que quería formular, y yo creo que sobre todo sería para Carlos, es si tenemos clara la titularidad de los derechos, ¿a quién corresponde la titularidad de los derechos? Un poco la pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos muchas veces es cuando hay una competición como los Juegos Olímpicos, hay una serie de atletas que compiten, pero nadie duda que los derechos audiovisuales los tiene el organizador, ¿no? En ese caso de los Juegos Olímpicos. En el caso de la Liga, sin embargo, siempre hablamos de venta conjunta porque presumimos que la titularidad de los derechos es de cada uno de los clubes y no de la organización, y esto tiene, lógicamente, muchísima relevancia para el análisis jurídico, porque si es una venta conjunta estamos en 101, si es una venta por parte de un organismo central que es el titular real de los derechos, pues eventualmente podríamos estar en 102. Muchas gracias otra vez. Carlos. Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que mientras que temía por el primer comentario que me preguntaras algo, el segundo es medianamente claro. O sea, la Ley 5/2015, los derechos son de los clubes. O sea, es indiscutido, es un elemento. La otra cosa es que tienen la obligación de cederlos para las competiciones profesionales, y la lista es cerrada. O sea, esto dentro de los informes que realiza la CNMC, especialmente los que pide la Real Federación Española de Fútbol, y sobre todo también a raíz de las modificaciones de la ley, del Real Decreto Ley 15/2020, existe la posibilidad de la gestión conjunta por parte de la Federación en las nuevas ligas y en el conjunto y más, pero a día de hoy en la legislación española la obligación, y que me corrija Fernando, en España son de los clubes, eso está clarísimo, en la Liga Española. Exacto. Pero en la Liga Europea, que precisamente es de lo que viene la Superliga, no, ahí es del organizador, que es la UEFA en este caso, ¿vale? Y el Mundial la FIFA. Y aquí es la discusión, claro. Porque algunos quieren que baje más dinero a los clubes que participan, y la FIFA y la UEFA son más partidarios del sistema piramidal, que coincide un poco con lo que dice la Unión Europea, que lo que permite es que ese dinero baje hasta la base, ¿vale? El sistema piramidal europeo permite que el dinero de los que más generan, que son los de arriba, al final acabe llegando abajo por muchos conceptos, desde la compra de jugadores a los propios derechos de televisión que van bajando. Y ya no digamos en el Real Decreto del 2015, que además establece, no digo una expropiación, pero bueno, digamos una cesión voluntaria en el Real Decreto por ley de más de un 10% para otros fines, de los derechos de los clubes. Eso que quede claro, que es un dinero de propiedad de los clubes, y aquí me marco yo como propietario, que estamos dando a el resto del deporte o a otras categorías o... Una pregunta que perdón, digo, por introducir un tema, ya que soy la única mujer en el panel. En el tema del fútbol femenino, eso es diferente, ¿no? ¿Nos podéis un poco explicar el tema de cómo funciona el tema de quién tiene los derechos del fútbol femenino? Bueno, que es yo creo que es un mercado quizá distinto, de momento muy pequeño, pero que... Estás metiendo el dedo en la llaga. Esta sí que es difícil. Esta sí que es difícil porque precisamente, y corrígeme si me equivoco porque lo he leído en prensa, o sea,
no ha habido un acuerdo sobre los derechos de la Liga. Aquí hay un caso, estamos en un proceso de impasse, ¿no?, que es la profesionalización del fútbol femenino, y hasta la constitución del equivalente de lo que es la Liga en el fútbol profesional masculino, que a mi entender necesitará de una modificación del Real Decreto 5/2015 para incluirlo en esta lista cerrada, lo cual es potestad del legislativo, ¿no?, porque si no estamos en un tema. Pero bueno, vamos a suponer que sea así. Esa nueva liga, o como venga a llamarse, tendrá la capacidad de gestión, no sé si lo habilita el legislativo, de la gestión de los derechos deportivos, pero a día de hoy lo que ha pasado es la conflictividad que estaba teniendo lugar antes del decreto 5/2015, ¿no? O sea, un desacuerdo por la pretensión de los clubes de gestionar sus derechos legítimamente. Entonces la falta de acuerdo llega a que al final no hay una venta adecuada y se pierde. Afortunadamente la Federación Española de Fútbol, si no tengo mal entendido, la USD va a poder no comercializarlos, pero sí hacer que los partidos se emitan, y perdóname porque estoy hablando de pura memoria, a través de la plataforma Futes, ¿no? Bueno, lo ha ofrecido. Lo que pasa que es un tema muy complejo, porque el fútbol femenino, la propiedad de los derechos de televisión, evidentemente, igual que en el masculino, es de los clubes. Aquí entran las guerras políticas, la federación quiere asumir mucho más protagonismo, y entonces lo que pretende es ser ellos los que lo comercialicen y ser ellos el ente coordinador de todo esto, ¿no?, y que lo gestione. Y luego hay 3 clubes que apoyan a la federación y el resto de los clubes no. Lo que quieren es justo el modelo igual que el de la Liga. Y aquí es donde vienen las tirantes. Hay un periodo, ¿no?, de 6 meses ahora para llegar a constituir la nueva. Pero bueno, en temas de derechos audiovisuales, y volviendo a un tema que yo planteaba antes, es un gran prejuicio para los clubes no llegar a un acuerdo, ya no solo por el rendimiento económico de los derechos, sino por lo que supone de la venta de la publicidad estática en la que se llevan las camisetas. Entonces, yo creo que el hecho de que por lo menos se pudieran ofrecer es potestad de los clubes, evidentemente, decirlo, ¿no? Pero bueno, no parece una mala solución intermedia, ¿no? Porque si no, estamos en un escenario peor, ¿no? Mientras tanto estamos haciendo. Yo quería hacerle un pequeño comentario a Marcos cuando ha hablado de los objetivos, ¿no? Yo no creo que este asunto sea tanto de competencia como de buena regulación, de utilización de los principios de la buena regulación en pos de un objetivo claro. El objetivo claro no es que haya más competencia en el sentido de la ley de defensa de la competencia, sino que haya más competencia dentro de la liga y que los equipos tengan la capacidad. ¿Cómo se regula eso? Pues bueno, la regulación al servicio del objetivo que sea. Como hay una ley de precio fijo de los libros y que por tanto se limita la competencia, y según dice la ley, yo no estoy de acuerdo, pero eso dice la ley, que el objetivo, el interés general a proteger es la cultura. Por lo visto, fijando un precio fijo del libro y eliminando la competencia en precio del libro, se fomenta la cultura. Bueno, bien, eso lo dice en la exposición de motivos del legislador, y aquí no. Bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? A partir del objetivo regulamos, y no necesariamente respetando la competencia, sino aquí desde luego se está respetando la competitividad, parece que más atractivo, ¿no? Parece que están enfrentadas, ¿no?, la competitividad y la competencia. No, claro. Sí. Si me permites, yo tengo una pregunta para Fernando, ¿no? Viendo los datos que de los diferentes portales, ¿no?, ofrecías, ¿no?, y que la verdad es que estuve también intentando indagar un poco, ¿no?, a ver qué había, ¿no? O sea, hay que dormir poco. Profesores, tenemos más tiempo. No, o sea, la sensación, o sea, el reparto de los derechos audiovisuales al final ha llevado a una inflación, ¿no? O sea, que hay una inflación, si permitís la palabra y permíteme de los ingresos, ¿no? Hay una inflación. Pero, sin embargo, como tú apuntabas, no parece haber habido un aumento de la competitividad, ¿no? Entonces, para clubes como el Zaragoza, ¿no? O sea, pasar de tener un presupuesto A a un presupuesto A más X aumentado por los derechos audiovisuales,
o sea, en principio ese es uno de los beneficios que se derivan de la gestión conjunta de los derechos. Pero mi pregunta es ¿cuál es la valoración que hacéis en términos competitivos de esto, ¿no? O sea, porque es una pregunta que yo me realizaba y que al final tiene que ver sobre la pertinencia o no del modelo de la venta conjunta, ¿no? Sí. Porque... Es una pregunta francamente compleja y cuya respuesta además puede crear muchos conflictos, o me pueden crear muchos conflictos. Pero voy a intentar decirlo, y aquí sí que es una opinión personal de Fernando y no tiene nada que ver el Real Zaragoza. Primero que el Real Zaragoza es un caso aparte. Nosotros éramos un club de la llamada clase media alta, tú eres del Sevilla, nosotros estábamos por encima del Sevilla, bastante por encima del Sevilla, en cambio ahora no tiene nada que ver. Todo esto viene de una no aplicación de la regulación de control económico. Se nos permitió tener una deuda absolutamente brutal que seguimos pagándola, ¿no? Con lo cual, a mí el tener más ingresos o no solo me sirve para pagar más deuda y no me sirve para poder incrementar mi plantilla. Pero la liga de fútbol profesional, que son dos ligas, dos competiciones, la Liga Santander y la Liga Smartbank, primera y segunda, tienen regulación distinta en cuanto al reparto de los derechos de televisión. Así como la primera es el 50-50, o sea, el 50% fijo y el otro 50% van variables como es la clasificación deportiva, pero muy especialmente el tema de las audiencias. Al final, cuanto más audiencia tienes, más dinero te repercute, lo cual a mí me parece hasta cierto punto lógico. Casi veo más lógico el tema de las audiencias que el tema deportivo, de la clasificación deportiva. Yo creo que está sobrevalorada la clasificación deportiva. Es mi opinión, o sea, que ya digo que es... Entonces las ciudades grandes siempre ganan, porque tendrán más audiencia. Bueno, claro, Madrid tiene 6 millones de personas, Sevilla tiene, no sé. Bueno, puede ser. Los criterios siempre son difíciles. Sí, no, efectivamente. Todo depende de que vengas de una ciudad más grande o más pequeña, preferirás una cosa u otra, ¿no? Claro. También los equipos que van bien tienen más audiencia. Eso también es un principio bastante básico. Pero la segunda división, que es donde yo sí que creo que está el problema, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, la segunda división el 70% es fijo. ¿Vale? Y el otro 30% es en donde está la variabilidad. Por lo tanto, el que tú seas un club más grande o más pequeño, que tengas más seguidores o no, es una diferencia muy pequeña. Pero hay que tener en cuenta de dónde venimos, y lo voy a dar con datos muy simples. El Zaragoza, antes de la venta centralizada de derechos de televisión, tenía un contrato con DTS, que era en segunda división de 5 millones de euros, en primera 25. Nosotros con la venta centralizada hemos pasado a cobrar al final, estamos entre los 8,5 o 9 millones, más o menos, 8 o 9. Estamos en ese rango, depende de la clasificación, si el año que nos va peor quedamos más abajo, pero entre 8 y 9. Ha supuesto un incremento importante, eso está claro. Pero voy a citar un club, pero simplemente además como ya no está en la liga, casi lo puedo hacer. El Numancia era un club que ha estado muchos años en segunda división, previo a la venta centralizada tenía un contrato de televisión de 800.000 euros. El último año que estuvo en la liga cobró 7,5 millones. Quiero decir, nos ha igualado mucho. ¿Qué ha supuesto esto? Que clubes a priori más pequeños tienen más opciones de subir. Más en nuestro caso, como tenemos que destinar todos los recursos precisamente a pagar deuda, pues siempre nuestros límites de plantilla están mucho más abajo. Pero al final clubes más grandes que tienen más seguidores, que tienen más audiencia, que tienen más tal, se van quedando relegados en la segunda división. Y ahí estamos el Málaga, el Depor incluso descendió a segunda B, bueno, ahora primera ref. Estamos nosotros, está el Oviedo, está el Sporting. Somos clubes que a priori deberíamos estar en primera división. No te puedo decir si en la parte alta, media o baja de la clasificación, pero podríamos estar. Pero al final están subiendo otro tipo de clubes, quizás de un tamaño más pequeño, pero porque primero
y eso hay que decirlo claramente, porque deportivamente lo han conseguido, o sea, quiero decir que han hecho una mejor gestión deportiva, pero muchas veces esa mejor gestión deportiva viene determinada porque son clubes que no tienen cargas, que no tienen un histórico y, sin embargo, tienen más fácil subir. ¿Qué pasa? Que la primera división, y ese es un concepto que en la competitividad no lo habéis tenido en cuenta, ahí había muchos clubes que con todo mi respeto y con todo mi cariño, porque además hay muchos a los que les tengo verdadero aprecio y verdadero cariño, a las personas que están y a los clubes como tales. Pero no es lo mismo jugar en Eibar que jugar en el estadio del Eibar que en el estadio del Real Zaragoza. Lo digo para el Real Madrid o para el Barcelona o para el Valencia o el Sevilla o cualquier equipo. Al final, si consiguiéramos que hubiera más clubes de un tamaño un poco más grande en la primera división, posiblemente habría más competitividad. Creo, o sea, que decir, esto es algo que es verdad que en los tiempos antiguos ganaba siempre Madrid, ¿no? Ahora era el Barcelona. Bueno, pues habría que intentar cambiar. Donde yo creo que habría una opción para cambiarla, para mejorar mucho la competitividad, es en la limitación de los salarios de los deportistas. Al final, el incremento de los derechos de televisión, ¿a dónde va a parar? A la estrella, ¿no? Al jugador. Según te vas, no va al jugador, va al concesionario de Lamborghini, porque el jugador que cobra 30 millones de euros, pasar a cobrar 35 o 40 millones de euros, solo le sirve para tener, en vez de un Lamborghini, tener 5 en el garaje. Es una explicación un poco tal, pero es verdad que al final no tiene sentido. Yo creo que una limitación de los salarios, en un salario alto, evidentemente, permitiría que el jugador al final decidiese a dónde ir más por criterios deportivos o sentimentales, lo que fuera, que por un tema económico. Al final, a los jugadores buenos se nos los llevan por dinero. Sí. Lo hemos visto con Messi, ¿no? Recientemente. No sé, digo, porque se nos está acabando el tiempo y creo que hay alguna... ¿Perdona? Una mano, sí. Sí, creo que Félix quiere hacer una pregunta. Buenos días, soy Félix Riscos, director del Departamento de Promoción de la Agencia de la Competencia de Andalucía. Y yo lo que quería hacer es una pequeña reflexión. Yo creo que los datos que ha expuesto Luis son muy contundentes, ¿no? En relación a qué factores están limitando de alguna forma la competitividad en la Liga Española. Pero hay otro elemento en el que yo querría reflexionar, que es la competitividad de la Liga Española en relación a otras ligas europeas. Y si bien es cierto que durante unos años ha habido equipos españoles que han sido claramente dominadores de la Champions, en los últimos 2 o 3 años se está viendo como los clubes ingleses, por ejemplo, o otros, están copando prácticamente los puestos más clave. Y ahí creo yo que tiene que ver el modelo de financiación que tiene la Liga Inglesa. La Liga Inglesa yo creo que es un tema también digno de estudio, que está permitiendo que en muchos clubes el reparto de derechos audiovisuales no es como en España, que prácticamente se lo llevan la gran tarta, se la llevan 2 o 3 clubes, está mucho más repartido. Y eso hace pues que a lo mejor en algunas finales pues te aparece un club de, digamos, medianos de la tabla, ¿no? Y que incluso algunos grandes en algunos momentos se han quedado fuera. Entonces, yo creo, mi conclusión final es que el sistema español es muy mejorable, y estamos viendo ya problemas. En fin, ya con la entrada encima de la propuesta esta, que no sé qué recorrido tendrá, pero yo creo que la conclusión es que habría que mirar a otras países y ser más competitivos, no ya solo internamente, sino que se abriera ese abanico y que los equipos españoles que van a la Champions o a la UEFA, bueno, pues al final, aunque algunos normalmente sí lo consiguen,
pero que yo observo que poco a poco vamos perdiendo posiciones en relación a otro tipo de países, ¿no? Vale, muy bien. Gracias, Félix. Pues no sé si queréis intervenir, quizá un minuto cada uno, porque yo creo que vamos ya de tiempo un poquito justos. Sí, Carlos. No, solo muy brevemente al hilo, ¿no? O sea, yo quería introducir dos temas derivados del que planteaba Félix. El primero es que la diferencia de ingresos entre la Premier League en derechos es, aún siendo muy elevados, lo de la Liga Española, sustancialmente mayor. O sea, el orden de magnitud son 1.000 millones aproximadamente. El sistema retributivo, pero hay una derivada que es la absoluta dependencia que acaban teniendo los clubs de los derechos audiovisuales. O sea, hay un informe de Deloitte anual que sobre el análisis del sistema económico en el fútbol europeo, donde hay clubs que tienen una dependencia económica que puede llegar a estar al 70% de los derechos deportivos, ¿no? Eso, en términos económicos, he intentado ser conservador, ¿no? Para mí eso en términos deportivos es muy arriesgado. O sea, es un riesgo porque el mercado de derechos deportivos está en un proceso de cambio tan absolutamente y es tan dinámico que nada garantiza que se vayan a mantener esos precios tan elevados de la venta de derechos, ¿no? Y las consecuencias a futuro que tiene esta dependencia en el planteamiento que tú hacías, ¿no? O sea, de cambios a futuro que podía hacer, yo creo que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Que no se puede extrapolar y pensar solo que esta razón que en el fondo es económico, como tú planteabas, y esta correlación entre capacidad de ingresos y ganar competiciones, hay que intentar mirar un poco más allá, ¿no? Y cuando hablamos de regulación, ¿no? Y de aplicación de normas de la competencia, intentar ver si el problema que queremos arreglar nos va a llevar a problemas, como tú comentabas, ¿no? Que había pasado en el pasado en la Liga Española. Por eso la regulación de la Liga prima el concepto de sostenibilidad financiera de los equipos, a largo plazo, no dependiendo de hoy, porque es que hoy, mañana, ¿no? Lo que decías tú del Zaragoza, ¿no? Claro. El lastre de la deuda para poder seguir compitiendo, ¿no? Escasamente nos da para vivir, ¿eh? O sea que, no, yo simplemente por cerrar, yo sí que creo en el modelo federativo europeo, en el modelo europeo del deporte. Yo creo que es importante mantener las estructuras deportivas actuales con sus monopolios o con sus pequeños problemas que pueda tener, pero creo que es más justo, es un sistema más justo, que permite que el dinero de arriba llegue a los de abajo, que los clubes de arriba se basan en sus propias canteras, pero a su vez en los acuerdos con los clubes de abajo para que haga llegar el dinero hacia abajo. Y en cambio yo lo siento, estando totalmente de acuerdo de que la NBA es un espectáculo, o sea, que decir, pero yo casi creo que es más un espectáculo que un deporte. Entre otras cosas, lo primero, el no haber problemas de descenso, eso es un tema muy importante, ¿no? Ahí te da igual que el primero que el último. Es más, si quedas el último, eres el primero en elegir el año que viene. Eso está muy bien, pero al final quitas precisamente el sabor del deporte, que es la posibilidad de descender, o de ascender, o de ganar. Es decir, todos podemos ascender o ganar. Hay equipos que nos cuesta más y hay otros que les cuesta menos, pero yo creo que sí. Y luego, bueno, pues eso, yo es que no creo... Quedar campeón en la NBA está muy bien, pero no te da salto hacia arriba tampoco. O sea, quiero decir, no tiene ninguna competición por arriba, es una competición totalmente estanca. Por eso digo que es más un espectáculo que un deporte. Y romántica del deporte, estamos hablando de la economía del deporte, claro, que es otra cosa, ¿no? Sí, no, evidentemente. Yo puedo ser romántico como tú, pero soy economista, ¿no? Claro, evidentemente si lo que queremos es vender... De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es que yo creo que la gracia del deporte es precisamente la posibilidad de perder. Y eso lo tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias, aunque sea descendiendo o aunque sea incluso... Bueno, pues interesante ver un poco las diferentes sensibilidades, ¿no? Más, digamos...
económicas, románticas. Es verdad que se nos han quedado temas por tratar, como puede ser el tema de las ayudas en el deporte o en el fútbol, que bueno, en la Autoridad Vasca hemos hecho recientemente un informe sobre el tema de las ayudas del fútbol base y seguro que soy consciente que otras autoridades de competencia también han trabajado sobre ello, pero bueno, desgraciadamente el tiempo es limitado y yo creo que ya nos hemos excedido un poquito y estamos todos con ganas de tomarnos un café, así que nada, muchísimas gracias a los ponentes, a la organización y a todos vosotros por la atención. Gracias. Bueno, gracias por este magnífico panel a los cuatro. Yo simplemente un minuto, recuerdo que con 22 años, cuando escribí mi memoria de licenciatura sobre los aspectos básicos del ordenamiento jurídico deportivo, empezaba con una pregunta: ¿qué tendrá el deporte que hasta el todopoderoso derecho penal se detiene ante los muros de un estadio deportivo, ¿no? Y a partir de ahí uno puede sacar muchas conclusiones, ¿no? A bote pronto, el día que salió la noticia de la Superliga, un alumno en clase de Derecho de la Competencia me preguntó qué me parecía, ¿no? Y así a bote pronto lo primero que le respondí, bueno, es un cartel contra un abuso de posición de dominio, pero en fin, esto da mucho juego. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ahora tenemos un café a las 9, en la puerta 9,